agradecido por estar una vez más en el puesto del deber, por la confianza que Él pone en nosotros, los predicadores, para pararnos aquí, no siendo mayores, no siendo más grandes, sino solamente la gracia de Dios. Así que mi hermano, le invito a abrir la Biblia. Tengo 3 escrituras para esta noche. Quisiéramos que abrieran en Génesis 1, 11 y 12. Génesis 1, versículo 11 y 12. Después quisiera que abriéramos San Marcos, capítulo 11, del 12 al 14. Y para terminar, abrir Gálatas 5, 22, 24. Así que, si tienen Génesis 1, 11, me puede decir su amén y lo leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Leamos los 2 versículos juntos. Amén. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol de fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Amén. Ahora vamos a San Marcos 11. Versículo 12 hasta el 14. Solamente 3 versículos. Yo leo el primero, usted el segundo, yo termino. Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Ahora vamos a Gálatas 5. Dios me dio un título y el título es La semilla resguardada en el fruto. Amén. Yo leo el 22, usted el 23 y termino con el 24. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Amén. Cerremos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos has traído, Señor, a tu casa de oración, Señor. Señor, no siendo mejores que nadie, Señor, sino solamente tu gracia, Padre. Así que, Señor, una vez más, Señor, soy un hombre necesitado de ti, Señor. Así que, Señor, yo he buscado, Señor, he leído, Señor, pero eres tú, Señor, que le da ese ingrediente, Señor, que esa palabra salga, Señor, y imparta vida, Señor, a los corazones de mi hermano, Padre. Señor, un predicador no es nada sin ti, Señor. Así que, Señor, en esta noche, Señor, me rindo ante ti, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, que no puedan oír pesados, Señor. Háblale a sus corazones, Señor. Ellos vienen con necesidades, Señor. Así que ayúdales, sáciale eso, Señor. Que tu palabra, Señor, sea reconfortante en sus corazones, Señor.
Y que podamos decir, Señor, como esos caminantes de Maús, Señor, cuando nos exhortaba la palabra, nuestros corazones ardían, Señor. Y así también pedimos por nuestro pastor, su familia, Señor. La transmisión, Señor, que está ahí, Señor, viendo, escuchando, Señor. Bendícele sus corazones, Señor. Así que, Padre, me pongo en tus manos, Señor, una vez más, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. De hace un tiempo estaba guiado a hablar de los frutos, pero el Señor me habló hace un par de meses atrás, pero uno nunca sabe cuándo lo tiene que predicar. Cuando Él pone algo en nuestro corazón, uno está ahí tranquilo, esperando que Él diga cuándo tenemos que hablar. Y las predicaciones, y Dios me ha ido hablando de a poquito, de a poquito. Pero la primera vez que Él me enseñó el fruto y cómo se comportaba el fruto dentro de un árbol fue en mis vacaciones. En los terrenos de mi suegro, ellos tienen zarzamora. Y con mis hijos fuimos a buscar zarzamora para comer. Y en el último día, yo estaba sacando primicia para traerle al pastor, al Señor. Yo me di cuenta que el fruto hacía humillarse a la ramita. Pero también había una ramita que estaba ensalzada. Pero esa ramita que estaba ensalzada no tenía fruto. Por muy linda que pudiera ser, pero no estaba humillada. Y la ramita que tenía fruto estaba humillada. Quizás muchas veces lo hemos escuchado al profeta, a nuestro pastor, quizás lo han visto ustedes mismos, pero como yo digo, esto ahora me pasó a mí, me tocó verlo a mí. Y mi corazón se alegraba porque sentía que el Señor me estaba hablando a mí. Y como el Señor me demostraba que una ramita llevando fruto lo humillaba. Amén. Y ahí el Señor me decía unas palabras. Si dejas de dar fruto, te pondrá altanero. Pensarás que estás en lo correcto y todo a tu alrededor estarán mal. Pero si llevas fruto, serás humilde, porque el fruto te humillará. Aprenderás como yo te enseño, no a tu forma ni a tus pensamientos, sino a mi palabra. Y ahí el Señor me estaba hablando, cómo el fruto se comportaba. Amén. Y ahora mi hermano, el Señor, cuando habló la palabra, llamó a existencia la vida botánica, que es la naturaleza, son las plantas, los árboles, las hierbas. Amén. Y la ciencia nos está hablando y investigando, dice que hay 73.000 especies de árboles. Muchos. Amén. Y dice que hay miles de semillas de hierbas. Ahora, como podemos ver cómo esa palabra es infalible. Esa palabra no se corrompe, sigue siendo la misma. Desde cuando Él habló la palabra y llamó a la existencia la semilla, la hierba, el árbol, eso sucedió. Amén. Ahora quisiera en esta noche hablarle un poquito del fruto. Estando buscando, investigando, la Biblia nos habla del fruto de par a par. Usted puede ver a cada creyente, a cada legado, como nos hablaba el Espíritu Santo el domingo, y ver cómo esos legados dejaron esos frutos. Amén. Bueno, el fruto, ¿qué es el fruto? Bueno, la función principal en la naturaleza es proteger la semilla. Eso nos está hablando. Una vez que, ¿qué es lo más importante? Proteger la semilla. Una vez que está lista, facilita su desprensión para que puedan nacer nuevos árboles. Amén. En la vida botánica, que es la naturaleza, todo lo que contenga semilla y provenga de una flor es un fruto. Amén.
A veces pensamos que el fruto es una manzana, una pera, pero también se ven unas piñas. Aquí nos está diciendo que todo lo que sale de una flor es un fruto. Entonces, el Señor nos ha hablado que en su jardín hay distintos árboles, hay distintas flores, y cada uno tiene que entregar su fruto. El diácono tiene que entregar su fruto. El músico tiene que entregar su fruto. Amén. Y así con esta novia predestinada para el tiempo del fin. Ella tiene que entregar su fruto. Amén. El fruto maduro consta generalmente de dos partes: la semilla y el pericarpio. La semilla es el embrión que dará el origen al nuevo árbol. El pericarpio, la envoltura que rodea a la semilla, la cual se divide en tres capas. Epicarpio, la piel o cáscara externa. Amén. Usted puede llevarlo todo esto a una forma espiritual. Amén. Son cosas naturales, pero estas cosas naturales nos sirven en lo espiritual. Epicarpio, ¿qué es el epicarpio? Ya hablamos del epicarpio, la piel o cáscara externa. Mesocarpio, la pulpa, la parte solemne, la que comemos, esa es la pulpa. Pero también está el endocarpio, es la capa interna que protege directamente a la semilla, como el hueso o el corazón del durazno. Todos pueden ir entendiendo de qué se está tratando el fruto. Amén. O sea, lo más importante para el fruto es proteger la semilla. No hay nada más importante para el fruto que proteger la semilla. Ahora, quisiera leerle un poco lo que hace el fruto dentro del árbol. Amén. El fruto le saca al árbol el resultado de meses de trabajo. A veces uno quisiera ver el fruto de un día para otro, pero no, hay cosas imposibles. Hay cosas que se necesitan tratar, se necesitan hablar, se necesita paciencia. Amén. El árbol, dice, prioriza el fruto por encima de todo lo demás, enviándole la savia más rica. Si hay algo que se preocupa el árbol, es proteger el fruto. Solamente al árbol le importa el fruto. El fruto observa, el fruto absorbe una enorme cantidad de agua que las raíces bombean desde la tierra. Y dice el profeta: hermano, estamos tomando de las fuentes que nunca se secan, de las aguas eternas de vida que brotan por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, el árbol nunca dejará de dar agua, porque es una fuente inagotable. Amén. Yo le estoy leyendo cosas naturales, pero usted como cristiano tiene que ir viendo en lo espiritual. Amén. En épocas de sequía, dice, el árbol puede llegar a deshidratarse sus propias hojas con tal de no dejar el fruto sin agua. O sea, el árbol se puede secar por completo, pero el fruto no se queda sin agua. Amén. O sea, el hermano, la hermana siempre tendrá palabra. Palabra, palabra, palabra. Todos los días de su vida. Siempre tendrá palabra. Amén. En el corazón del fruto están las semillas. Y dentro de ella viaja la información genética del árbol. El fruto le saca al árbol su identidad, su historia evolutiva y las instrucciones biológicas para replicar exactamente en otro lugar. El árbol le saca todo, el fruto le saca todo al árbol y después llega y es lo mismo. Por eso si usted saca una semilla de un manzano, le dará un manzano. Amén. En términos humanos, el fruto le saca al árbol su juventud y sus fuerzas.
Mire qué importante es el fruto. O sea, si para un árbol lo más importante es el fruto, entonces para un creyente ¿debiese ser el fruto lo más importante? ¿Debiésemos de cuidar el fruto? ¿Debiésemos cuidar esa semilla que está en cada uno de nosotros? Amén. Es un acto de entrega absoluto. El árbol se entrega absolutamente al fruto. Por eso el Señor dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Y qué es el pámpano? Los frutos. El Señor se dejó todo, dejó la gloria y vino y se hizo carne. Amén. El árbol se desgasta y se vacía a sí mismo. Amén. Eso es lo que me está arrojando la información. El árbol se desgasta y se vacía a sí mismo. Todo lo que era Dios se vació en Jesucristo. Y todo lo que estaba en Cristo se vació en su novia. Amén. No se vació en un hombre. No se vació solamente en Pablo, en Efesios. No llegó hasta Lutero. No llegó hasta William Branham, sino a su novia. Amén. Para que su fruto tenga todo lo necesario para comenzar una vida nueva. Amén. Todos estos grandes legados nos han enseñado. Ellos dejaron, cesaron, pero hay nuevos árboles. Amén. Y esos nuevos árboles tienen que entregar estos nuevos frutos. Por eso Juan, viendo al maestro y ver todos los frutos que llevaba Jesús, aún hasta la muerte, él pudo decir, de cierto os digo. Él decía, seguro hermano, estoy seguro. En verdad mi hermano, en verdad mi hermana, estoy completamente seguro que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Amén. En Génesis 1:12, en Génesis 1:11, como leímos, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. ¿Era una pregunta o una orden? Era un mandato, ¿cierto? La tierra tenía que producir hierba verde. Y también esa hierba tenía que dar semilla. Y el árbol de fruto, que dé fruto según su género. Y que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y cuando Elohim habló la palabra, produjo pues la tierra hierba verde, que dé semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Amén. Y la naturaleza fue. Amén. Pero ahora podemos hablar y decir cuál era el árbol más importante. El árbol más importante, el árbol de la vida, del cual tenemos que comer. Amén. Y el profeta dice, el árbol de la vida en el huerto tiene que ser Jesús. Así lo dice el profeta. Y dice, y si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal es también una persona. No puede ser de otra manera, dice el profeta. Así que el ser justo y el ser maligno estaban allí, lado a lado en medio del huerto del Edén. Amén. Todo eso lo sabemos. Sabemos que esto viene de un principio. Y desde el principio vienen cabalgando dos simientes, dos semillas, dos tipos de frutos. Amén. Estos árboles siempre están dando los mismos frutos. Si viniera un hermano que ya ha partido, él podría identificar quién es quién. Porque por los frutos, dijo el Señor, los conoceréis. Amén.
Y entonces mi hermano, y ahí el Señor me habló y me llevó a Marco. Y antes de entrar en Marco, quisiera hablarle de un hombre que el Señor le recobró la vista. Ahora, si yo le dijera que ustedes son árbol, ustedes me creerían. Nos podemos tipificar como un árbol. Amén. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, usted se puede imaginar árboles que anden. O sea, el Señor le escupió, le puso la mano y dijo, ¿qué ves? Veo a hombres como árboles. O sea, dentro de cada uno de nosotros hay una semilla. Amén. Y luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora, mi hermana, cuando Dios le ve a usted, Él también puede ver a usted como es un árbol. Él conoce el tiempo de cada uno de nosotros. Él sabe cuándo nosotros debemos de entregar frutos. Amén. Y el profeta dice, Dios sabe exactamente a dónde usted pertenece, a qué edad pertenece. Él sabe si dentro de usted hay vida eterna. Amén. La semilla que está en usted siempre ha estado en usted. Dios, Jesús, sabe qué clase de fruto entrega a usted y solo hay dos simientes. La obediencia y la desobediencia. Amén. Ahora, mi hermano, ¿qué pasa cuando una persona o un árbol es desobediente? Amén. El ser humano, por malo que es, él puede ver un árbol bonito, bien bonito. La otra vez me estaba contando el tío que una señora lo llamó porque quería que cortara un árbol porque tenía que entrar su auto. Aunque el árbol era bien bonito, quizás quizás el árbol estaba dando frutos, estaba dando limones y era un buen árbol. Pero la gente por su conveniencia va y desarraiga el árbol, lo corta. Pero Dios no es así. Dios nunca va a cortar un árbol que esté dando fruto. Todo lo contrario, el Señor siempre lo está dando agüita, dándole sol, dándole cariño. Siempre Él está cuidando de ese árbol que está dando fruto. Pero no así el ser humano. El ser humano es destructivo. Amén. Y ahí el Señor me habló y me iba dando de su palabra. Y en San Marcos 11 dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higo. Amén. Qué tremendo. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y le oyeron los discípulos. Qué tremendo cuando el Señor vio de lejos a esa higuera y Él la llamó por su nombre. Él sabía qué nombre tenía ese árbol. Y así es con cada uno de nosotros, mi hermana, mi hermano. Él conoce cada uno de nuestros nombres. Pero antes, no sé si alguien sabe que el árbol, la higuera, representa a los judíos. Qué tremendo. Y él cuando llegó a esa higuera, justo antes, él había sido recibido en Jerusalén. Y le decían, Hosana, Hosana. Bendito sea el hombre que viene en el nombre del Señor. Como ellos de labios le alababan a Dios,
pero Dios sabía de lo que había dentro de cada uno de ellos. Amén. Él conocía el fruto, lo que había dentro de cada uno de ellos. Amén. Y cuando él vio esa higuera, claramente uno puede ver, esa higuera era Jerusalén. Eran esos judíos que solamente aparentaban, llevaban una vida de apariencia. Amén. Estuve investigando y claramente no era el tiempo de la higuera, pero cuando tiempo de la higuera es dar fruto. Pero si la higuera sacaba sus hojas, tenía que dar fruto. O sea, esa higuera tenía que dar fruto. Amén. Por eso él no se equivocó. Él cuando fue a ver esa higuera, dice, porque la Biblia dice, no era tiempo de higo, pero sí, ese árbol tenía que dar fruto. Ese era el tiempo de ese árbol de entregarle el fruto al maestro. Amén. Pero como esa higuera representaba a Jerusalén y solamente era una apariencia, ellos solamente eran de labios, pero nada dentro de ellos. Amén. Ellos eran murmuradores, querellosos, que andaban según sus propios deseos, cuya boca hablaba cosas infladas, aduladores, adulando a las personas para sacar su provecho, burladores, andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Amén. Yo conozco bien el mensaje, yo conozco bien lo que dice el profeta, yo conozco bien lo que dice la Biblia. Yo no necesito un pastor, yo no necesito ir a la iglesia. Es una apariencia. Ellos dicen ser cristianos, pero dentro de ellos no hay esa semilla eterna, porque es la única forma de que usted pueda entregar esos frutos que entregó el maestro, es que usted tenga esa semilla. Amén. El árbol tiene su semilla dentro de él. Por eso el árbol, según su género, reproduzca lo que está en él. Mi hermano, mi hermana, usted puede llorar, puede gemir, puede estar un día, una noche arrodillado y usted nunca reproducirá los frutos que están dentro del maestro. Porque esa semilla jamás ha estado dentro de usted. Amén. Por eso las denominaciones, la persona denominada, nunca tendrá esa semilla dentro. Por eso el profeta nos hablaba que Dios nos conocía ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No que no nos conoce ahora, no que somos hijos de Dios hoy día, no que cuando conocimos el mensaje, sino desde antes de la fundación del mundo. Y por cuanto Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo, Él puso su semilla en esta novia predestinada. Por eso yo puse aquí, usted podría venir aquí a la iglesia y callar su mente y su culpa. O como o echarle la culpa a este cuerpo híbrido. Porque la gente siempre le está echando la culpa a alguien. Como Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. ¿Me entienden? Amén. Pero siempre estamos echándole la culpa a alguien. Amén. Nunca queremos tomar esa responsabilidad que Dios nos ha mandado. Y ahí usted calla su mente. Amén. Y así que Él conoce cada semilla que hay dentro de nuestro corazón. Una vez un joven se acercó a este árbol de vida
y le dijo, Señor, yo he guardado todos mis mandamientos desde mi juventud. Y ahí él estaba al frente del árbol de la vida. Y el Señor le dijo, bien has hecho, pero ve y vende todo lo que tú tienes y regálaselo a los pobres. ¿Pero qué tenía él dentro de su corazón? ¿Qué semilla era la que estaba dentro de su corazón? Siendo que era un joven que guardaba todos los mandamientos. Amén. Pero él, ¿qué tenía? Desobediencia en su corazón. Desobediencia. Y él rechazó el consejo del maestro y él amaba el dinero, sus propiedades. Y el árbol de vida dijo cómo sería en su segunda venida, como en los tiempos de Noé. Podemos ver en los tiempos de Noé, habían dos tipos de predicaciones. Uno era de traslación y otro era de tribulación. Cuando Noé estaba hablando de traslación, Enoc estaba hablando de traslación y Noé estaba hablando de tribulación, como hoy en día. La novia está hablando de traslación. ¿Pero qué está hablando Israel? Israel, ¿qué está hablando hoy en día? De tribulación. ¿Ellos a quién están esperando? Al Señor. Amén. En los mismos tiempos, mientras Noé tenía una semilla dentro de su corazón de pasar la tribulación, Enoc estaba predicando traslación, caminando con Jesucristo. Amén. Y hoy en día dentro del mensaje hay personas que están caminando con el Señor Jesús y otros están caminando en desobediencia. Y eso se puede ver fácilmente. Usted se tiene que ir y chequear. A veces usted dice, ¿cómo yo me puedo chequear? Fácil, mi hermano. Usted sabe cómo es usted. Si usted todavía no deja el mundo, usted todavía tiene esas pasiones por el mundo, usted puede estar todavía viendo el mundial, puede estar viendo esas comedias, puede estar viendo esas teleseries. Eso significa porque el mundo está dentro de usted. Y usted tiene que salir fuera de eso. Amén. Ahora usted en este tiempo no le podrá echarle la culpa a su cuerpo híbrido. Llegará el día que usted tendrá que pararse en el juicio. ¿Y a quién le va a echar la culpa? Este es tiempo de despojarnos de este mundo. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. El profeta dice, iglesia, que son una unión espiritual por la palabra, que ustedes han muerto a estos antiguos maridos, ustedes han nacido de nuevo. No vayan a traer de desenterrarlo. Él está muerto. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, ese pequeño germen que fue predestinado en usted, esa palabra edificando sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra, hasta que llegue a la estatura completa de Cristo. ¿Correcto? Para que Él pueda venir por su novia. Ahora solo estamos listos para una cosa, que es en la venida del Señor. Entonces hay personas que se están preparando para la venida del Señor y otras personas que no se están preparando para la venida del Señor. Por eso el Señor, Pablo, por el Espíritu habló y dijo cuáles eran los frutos del Espíritu. Más los frutos del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Pero si leemos un poquito antes, ¿qué dice Pablo? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que cuáles son: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachería, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la palabra sale y la palabra nos tiene que cortar. Amén. Porque si hablamos, predicador, pastor, hazme sentirme bien, eso nunca nuestro corazón será limpio. Pero esa semilla siempre buscará esa palabra. Buscará esa palabra que le da agua de vida a su corazón. Esa palabra que le da agua a esa semilla. Amén. Y el profeta habla y dice en San Juan 4:4, el que está en vosotros, el que en vosotros está, es mayor que el que está en el mundo. O sea, esa semilla que está en usted es mayor de la que está en el mundo. Esa semilla no se plantará en un día específico. Cuando uno nace, la semilla ya vino ahí. Por eso el rey David pudo decir: mi embrión vieron tus ojos. O sea, en nuestra creación nosotros vimos a nuestro Dios. Son cosas de loco esto, para creer en estas cosas. Y el profeta dice: no podemos entender esto. Y aún decimos que lo creemos. Y sabemos que es la verdad. Pero realmente no lo entendemos. Pero yo creo que una novia lo está entendiendo. Quizás en eso el profeta lo estaba hablando. Pero hay una novia, hay un predestinado que está entendiendo esto. El que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué es lo que está usted? ¿Qué es lo que está en usted que es mayor? Es Cristo, el ungido, dice el profeta. Dios, el que estaba en Cristo, estaba en usted. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, si el que está en usted ya no es usted viviendo, es Él viviendo en usted, ¿ve? No es un pensamiento. Y lo que usted pensaría acerca de eso es lo que Él dijo acerca de esto, ¿ve? Entonces, si Él está en usted, Él absolutamente no negaría lo que Él dijo. Entonces, si la semilla está en usted y esa semilla es eterna, es mayor que está en el mundo. Amén. Era mayor el que estaba en los jóvenes hebreos. Mayor era el que estaba en ellos, el que estaba en el fuego, porque ellos fueron arrojados al fuego. Y el que estaba en ellos estaba con ellos. Y el que estaba con ellos hizo que el fuego no los quemara. Cuando el horno fue calentado 7 veces más de lo que antes había calentado. Eso es correcto. Era mayor el que estaba en los jóvenes hebreos. Y el Señor dijo: no los dejaré huérfanos. Así como yo oré, como yo pedí hace un momento allí en Mateo 28:20, ven, Él dijo: yo vendré a vosotros, estaré en vosotros,
yo, la persona, Cristo, en la forma del Espíritu Santo, vendré y viviré en vosotros. Entonces, ya no será su yo mismo. Dice, yo estaré en vosotros y mayor es el que está en vosotros que está en el mundo. ¿Ven? Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese mismo Dios que estaba con David, ese mismo Dios que estaba con José, ese mismo Dios que estaba con William Branham, es el mismo Dios que prometió que iba a estar con una novia. Mayor es el que está en usted. Es mayor esa semilla que está en usted. Imagínese, es una semilla. Uno cuando ve a alguien, el hermano Dúa me entregó una semilla de grano de mostaza. Es pequeñísima. Pero esta semilla puede ser muy pequeña en uno, pero cuando esa semilla se le mete agua, se le mete agua, se le mete palabra, 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 sol de justicia, esa semilla va creciendo y llega y crece como un árbol. Y cuando crece como un árbol da fruto. Amén. Por eso dice el profeta, mayor es el que está en usted que ese cáncer. Mayor es el que está en usted que esa aflicción. Mayor es el que cualquier cosa que el diablo pueda poner en usted. Entonces el que está en nosotros es mayor. Esa semilla es mayor, mi hermana, mi hermano. Quizá uno no ve los frutos, pero uno tiene que despojarse de este mundo. Y como dijo el profeta, a quien alimente más ganará la pelea. ¿A quién está alimentando usted? ¿Al perro blanco o al perro negro? ¿Usted está sumando o está restando? Él dice, el que está en nosotros, eso es, el Cristo, Él fue el conquistador. Si usted no puede conquistar algo, Él es el conquistador. Ese germen de vida está en usted. Ese germen de vida está en una novia. Él conquistó el pecado. Él conquistó la enfermedad. No solo conquistó el pecado, sino la enfermedad. Él conquistó la muerte. Él conquistó el infierno. Él conquistó la tumba. Y ahora Él vive en nosotros como el conquistador. Amén. Y mayor el que está en usted que aquel que puede ponerle encima estas amenazas. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa semilla ha viajado. Como decía, esos árboles lo que más cuidan es el fruto. Y ese fruto después cae y vuelve y crece otro árbol. Y así también fue con Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y William Branham. Pero ya todos estos hombres, como el Señor nos hablaba el domingo, estos grandes legados. Pero hoy en día, en este tiempo, hay una novia. No Cerro Navia, una novia alrededor del mundo. Que unos días de esto se levantará. Y dice que el profeta dice que no se darán ni siquiera cuenta cuando suceda. Porque estarán tan metidos en el mundo que no podrán darse cuenta. Romanos 7 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Tenemos que morir a este mundo. Usted dice, pero es un mundial. No, es una comedia. En 4 años más volverá otro mundial. Pero es una unción que hay en este país y en los países que se transmite. Y usted piensa que no lo vencerá este año,
que dice, no, este es el último mundial que veo. Y no, mi hermano, es una unción que hay en la persona. Usted tiene que dejar las teleseries, tiene que dejar el mundial, tiene que dejar esa música mundana, esos cantantes famosos que tanto les gustan. Los mundanos, uno pensara que los mundanos solo escuchan, y mentira, los del mensaje están plegados. Y el profeta dice que son pequeñas raíces, pero esas pequeñas raíces secan ese árbol. Y ahora si yo les dijera, si el Señor viniera aquí y dijera, voy a ir a Cerro Navia a ver si encuentro un fruto. Ahora, ¿cómo estaría usted si el Señor quisiera un fruto de usted? En esta noche, en este día. Mucho se habla del rapto, pero no sabemos hasta dónde Dios nos trazó la línea. Y la gente del mensaje espera el rapto, pero no entran en Cristo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué? Entrar en Cristo. Ahora usted se tiene que chequear cuáles son los frutos que usted está entregando. ¿Será un fruto de amor el que está entregando? ¿El fruto de un gozo, de paz, paciencia? ¿O está entregando otros frutos? Adulterio, borrachería, mentira, lujuria, deseos de la carne. La palabra es dura. Pero Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes vida eterna? Amén. Por eso Pedro no podía apartarse del Señor. Él cuando el Señor hablaba, predicaba, él estaba ahí, escuchando qué es lo que tenía que decir. Cuando el Señor se le acercó a Pedro, Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. Pero si a tales vengo, a pecadores, a enfermos, a cojos, a ciegos, a tales vengo. No vengo a buscar gente sana. Amén. Pero a veces la persona del mensaje, porque dice una vez que oró y el Señor lo perdonó y ya Dios me perdonó y está bien, perdonó, Dios lo perdonó. Yo creo eso. Pero día tras día fallamos. No hay día que no podamos fallar. Y el corazón del cristiano, el que tiene esa semilla dentro de su corazón, sabe cuando está cometiendo un error. Sabe cuando no está entregando frutos. Sabe que a veces es una apariencia nomás. Como dice el profeta, la vida grita tan fuerte que no deja escuchar las palabras. Y el fruto habla tan fuerte dentro de nosotros que nos deja escuchar las palabras, lo que nosotros decimos. Pero aquí, cuando David era conforme al corazón de Dios. Y cuando David cayó, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones. Usted no puede echarle la culpa a alguien. Usted tiene que reconocer sus rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír
gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuántos están pidiendo un corazón limpio? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese era el hombre conforme al corazón de Dios. Quizás pensamos en un jueves normal, en un predicador joven. Pero no es el predicador, no es el pastor, no es el profeta. Es el que está en vosotros. Es la semilla que Dios sembró dentro de usted. Por eso no pueden ver al pastor, usted puede leer a un profeta, pero nunca fue un profeta. Nunca fue un hombre. Fue el árbol de vida. Ese mismo árbol de vida que una vez caminó en esta tierra. Y ese árbol de vida le arrancaron una rama a azotes. A ese mismo árbol de vida le escupieron. A ese mismo árbol de vida lo desnudaron. A ese mismo árbol de vida, la vida estaba ahí entre medio de ellos. Como hoy en día la vida, ese árbol de vida, está entre medio de nosotros. Él viene y nos habla en forma del Espíritu Santo. Pero es el mismo. Ese mismo Dios que se encarnó en Jesús y fue todo Dios, ahora se estaba haciendo en una novia predestinada para la hora. Y esta novia no solamente muestra amor, también muestra gozo. ¿Han visto a una persona gozosa del mensaje? ¿Quién ha visto una persona gozosa del mensaje? No los que cantan así. Hay que sacarle un amén. ¿Cómo si Dios está dentro de esa persona? Si Dios está dentro de nosotros, no vamos a estar gozosos. Si Dios está dentro de usted, usted será una persona gozosa. Esa misma semilla que el Espíritu Santo le dirá amén a la palabra. Dejará el cuesco de lado, pero se comerá la palabra. Habrá paz dentro de ese fruto, dentro de ese árbol. Habrá paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora como fue en los días del Señor Jesús, fue a ver si tal vez encontraba fruto en ese árbol, en esa higuera. Tal vez. Dios quiera que nunca Él diga un tal vez para nosotros. Me gusta más cuando Él dice, me es necesario, como con esa mujer, me es necesario pasar por Samaria. Porque Él sabía que en Samaria había una simiente predestinada que atendería a esa palabra. Pero en esta noche, mi hermano, si Él tal vez pidiera un fruto dentro de usted, ¿usted tendría algo que darle para Él? Así que pueden venir los músicos, tómense su tiempo. Cuando Él habló la palabra, la naturaleza obedeció. Y ahora Él nos está demandando salir del mundo.